Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión plenaria ordinaria, siendo las 20 horas del día 26 de noviembre del 2013, para tratar los asuntos que a continuación se expresan. Me gustaría excusar la asistencia de los concejales Ángel Solchaga y Cristina Arconada, quienes han delegado los votos en David Cabrero y en Arturo Goldaracena, respectivamente. Ya sabemos que están excusados por razones de enfermedad. Por lo tanto, procedemos con el orden de los asuntos a resolver. El primer punto del orden del día trata de la aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 29 de octubre de 2013 y del acta de la sesión extraordinaria de fecha 7 de noviembre de 2013. Procedemos a la votación de las mismas. ¿Votos a favor de las mismas? A mí me gustaría abstenerme de la segunda, puesto que no estuve en la... ¿Se pueden votar por separado? Votamos primeramente la primera y segundo la siguiente. ¿Votos a favor de la primera? Repetimos, si os parece. ¿Votos a favor de la primera acta? ¿Votos a favor de la segunda acta? ¿Abstenciones? Muchas gracias. El segundo punto del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta de ratificación de designación del representante municipal en el IES Sancho III el Mayor. Visto escrito de fecha 26 de noviembre de 2013, el registro de 4.238, remitido por el IES Sancho III el Mayor, señalando que se va a proceder a renovar el Consejo Escolar en su segunda mitad, y tal y como establece la resolución 540-2013 del director de Educación, Formación Profesional y Universidades, se debe asignar una persona para que pertenezca al mismo en calidad de representante del Ayuntamiento, por lo que solicitan se proceda a su designación. Visto el dictamen de la Comisión de Servicios Generales de fecha 18 de noviembre de 2013, se propone, primero, ratificar la designación efectuada en el pleno extraordinario celebrado en fecha 4 de julio de 2011, quedando la representación municipal en el IES Sancho III el Mayor en el concejal don José Javier Calvo Baraswain. Segundo, trasladar el presente acuerdo al señor Calvo y al IES Sancho III el Mayor a los efectos oportunos. Procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? Muchas gracias. El tercer punto del orden del día trata de la aprobación, si procede, de la propuesta sobre el proyecto de escuela-taller de limpieza industrial. Visto el tema planteado por la señora Armendáriz en la sesión que la Comisión Informativa de Asuntos Sociales y Salud Pública celebró el día 18 de noviembre de 2013 en relación al proyecto de escuela-taller de limpieza industrial para ser subvencionado por Gobierno de Navarra, Servicio Navarro de Empleo. Analizado y visto el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Sociales y Salud Pública el 18 de noviembre de 2013 y visto el dictamen de la Comisión Municipal de Cuentas de 19 de noviembre de 2013, se propone, primero, aprobar la presentación del proyecto de escuela-taller de limpieza industrial para ser subvencionado por Gobierno de Navarra, Servicio Navarro de Empleo. Segundo, aprobar el compromiso de incorporar el presupuesto de 2014, bien inicialmente o bien a través de una modificación presupuestaria, el crédito necesario para financiar el coste del proyecto no subvencionado. Muchas gracias. Por describir brevemente el punto que hoy se trae aquí, decir que esta es una presentación, lo que traemos aquí es una presentación de un proyecto de escuela-taller de limpieza industrial. Es un proyecto que tiene intención este ayuntamiento de presentar a la nueva convocatoria de subvenciones con el mismo objetivo que los anteriores, que no es otro que el de la inserción laboral. Este proyecto de escuela-taller iría destinado a 15 personas, cuyo perfil sería, en este caso, el de parados de larga duración. También, al margen de estas 15 personas, estaría la propuesta de incluir a 3 docentes, a una dirección y a un servicio de administrativo. El área al que va dirigido es una de las que más número de contratos concentran en Navarra. Así lo decía en este fin de semana el Diario del Empleo, el Diario de Navarra, que precisamente son, entre otros, el personal de limpieza, pues algunas de las profesiones que mayor número de contratos concentran en Navarra. Por lo tanto, entendemos que el proyecto va bien dirigido, puesto que así tiene más posibilidades de conseguir el objetivo final, que no es otro que el de la inserción laboral. Hay que decir también que este es un proyecto prácticamente subvencionado al 100% por el Gobierno de Navarra. Digo prácticamente porque un 7% lo subvencionaría, lo cosubvencionaría el Ayuntamiento de Tafalla. Este 7% se distribuiría en dos partes. Una, en la cual justificaríamos la amortización del edificio, en este caso la nave de formación en la cual se daría el taller,
y en la otra parte sería el compromiso que hoy queremos realizar para que en el caso de ser elegidos como proyecto de escuela-taller, pues lo podamos incorporar o bien a los presupuestos o bien mediante una modificación presupuestaria para poder concretar esta financiación. La financiación total del Ayuntamiento de Tafalla vendría a ser de unos 14.000 euros en números redondos, de los cuales en metálico tendríamos que aprobar unos 7.600 euros. Decir también que este proyecto de escuela-taller vendría acompañado de la obtención de 2 certificados de profesionalidad. Uno de ellos sería el de limpieza en espacios abiertos e instalaciones industriales y el otro sería el de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales. Es toda la información que básicamente os queríamos trasladar. Cedo la palabra. No veo. No sé si alguien más quiere. Pues procedemos a la votación de este punto. ¿Votos a favor del mismo? Muchas gracias. El cuarto punto son las mociones de carácter resolutivo y no hay ninguna. El quinto punto del orden del día son los ruegos y preguntas y me ha hecho saber el señor David Cabrero que quería formular una pregunta. Cuando quiera. Hola, buenas tardes. Nos gustaría que nos pudiera informar sobre las noticias aparecidas en prensa durante estos días sobre los recortes de las subvenciones del Gobierno de Navarra para el pago de la contratación de los agentes de igualdad de oportunidades municipales en 2013. En el supuesto de que se deniegue la subvención, nos gustaría saber qué acciones va a llevar a cabo como alcaldesa de Tafalla y si va a mantener el cargo al ayuntamiento durante el 2014 de la técnica de igualdad. Pues muchas gracias. Le contestaremos en el próximo pleno después de recabar toda la información al respecto. El punto sexto del orden del día trata de la dación de cuenta de las resoluciones adoptadas por alcaldía. Y el séptimo punto y último trata de las mociones de carácter no resolutivo. En este caso había inicialmente 3, pero una ha sido retirada por los propios proponentes. Luego solamente debatiremos 2 mociones. La primera de ellas, y por orden riguroso de entrada, es la moción presentada por el grupo de Bildu contra la ley del sector eléctrico. Y la segunda pues, está presentada por todos los grupos y es en contra de la violencia de género. Dicho esto, comenzamos con la lectura de los acuerdos de la primera y cederemos la palabra a los representantes. Gracias. Primero, mostrar el rechazo al anteproyecto de la Ley de Reforma del Sector Eléctrico que ha aprobado el Gobierno. Segundo, emplazar al Gobierno a respetar los compromisos adquiridos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, impulso de las energías renovables y ahorro energético. Tercero, el Ayuntamiento de Tafalla, a su vez, se compromete al impulso de la eficiencia, el ahorro y las energías renovables en el ámbito de sus competencias. Muchas gracias. Cedo la palabra al señor Leralta cuando quiera. Muchas gracias, eskerrik asko. Gure taldeari aldrebezkeria iruditzen zaio estatuko gobernuak aurkeztu duen arlo elektriko erreformaren legea eta beraz gure arrazoiak emango dizkizuegu. En julio, el Gobierno del Estado inició un proceso de profundos cambios normativos agrupados en la denominada reforma energética. Recientemente ha aprobado también el anteproyecto de ley del sector eléctrico que ha remitido a Cortes para su tramitación urgente y entrada en vigor inmediata. Que una reforma de la profundidad y alcance de esta, que modifica una ley vigente durante los últimos 16 años, se realice en apenas 4 meses y sin transparencia ni una adecuada discusión con los agentes implicados, entendemos que no es de ninguna manera aceptable. Y nos recuerda a unas veces que también en este ayuntamiento se trabaja de forma similar. Además, en esta reforma afecta directamente a las corporaciones locales en 3 cuestiones de gran importancia. Por un lado, va a suponer una fuerte y nueva subida, ya lo ha hecho en un 60% en los últimos 5 años, del precio de la electricidad, al aumentarse en término fijo de la misma, y hay que tener en cuenta que el coste de la electricidad siempre ha sido una parte relevante del presupuesto municipal y para más INRI ahora se verá sujeto a periódicos ajustes previsiblemente siempre al alza. Por otro lado, la reforma permitirá a las compañías eléctricas comercializadoras cortar el suministro eléctrico incluso para los servicios esenciales, bomberos, centros sanitarios, colegios, etc. Esta subida de la factura afectará todavía más a la ciudadanía en situación económica más vulnerable, agravando el problema de la pobreza energética, que se estima sufre ya un 10% de la población y a lo que hoy ya muchos ayuntamientos tienen que hacer frente desde sus servicios sociales.
En concreto, la facturación aumenta por la potencia contratada, no por la utilizada, siendo el aumento del 91,8% y pasa de representar 1/3 de la factura a 2/3 de la misma, penalizando a los consumidores que contratan en baja potencia, cuyo precio medio sube un 73% y reduciendo la facturación media un 20% a los de alta potencia. Otra vez, los Paganini son quienes menos tienen y se favorece a las personas más ricas. Por otro lado, va a tener un impacto negativo sobre la actividad económica del municipio, pues mantiene la moratoria en la construcción de nuevas plantas renovables y reduce la retribución en las existentes, lo que supone la destrucción de empleos vinculados directa o indirectamente al sector, la pérdida de inversiones, la reducción de la recaudación asociada al desarrollo de nuevas instalaciones o el aumento de costes a pequeños comerciantes e industrias por el aumento de las tarifas. Es de destacar que la reforma apunta ilógica, falsa e irresponsablemente a las renovables como únicas culpables de la insostenibilidad económica del sistema eléctrico, sometido a una deuda creciente que el Gobierno no está sabiendo resolver. Por tanto, entendemos que es importante señalar que las renovables pueden ser proveedoras de la mayor parte de la energía eléctrica que consumimos. Incluso para 2050 podrían ser las únicas fuentes de energía si hubiera voluntad para ello, como se ha detallado en varios informes. Como ejemplo, los primeros 9 meses del año han aportado el 40% de la energía eléctrica consumida en el Estado. Sin embargo, desde 2009 se aplican políticas de ahogamiento de este tipo de energías, en beneficio del carbón, el gas y la nuclear. La reforma profundiza en este sinsentido y lo que realmente está haciendo el Gobierno es dinamitar todas las inversiones hechas en energías renovables. Y aquí, en Navarra, sabemos que mucha gente ha invertido en este tipo de energías y va a ser un problema muy serio para ellos. Por otro lado, el autoconsumo, una realidad que se impondrá pronto por costes y sencillez, con la que se evitan pérdidas por transporte y se avanza en la soberanía energética, ha sido bloqueada con un peaje sobre la generación que no se ha realizado en ningún otro país del mundo. Es como si a la persona que lleva una huerta para su consumo en Tafalla le hicieran pagar un canon al supermercado por cada tomate que produce. Como se ha señalado, las renovables vienen siendo una fuente de riqueza en nuestro país, generando cuantiosos ingresos para muchos ayuntamientos por la amplia dispersión territorial de muchas instalaciones de potencias relativamente bajas, en contraste con las grandes centrales de combustión fósil y nuclear. Aún más importante es su demostrada capacidad de generación de empleo, desde la ingeniería y fabricación de paneles solares y aerogeneradores hasta la instalación y el mantenimiento, con capacidad de revitalizar la actividad económica de medianas y pequeñas poblaciones. De hecho, con un plan de energías renovables se iban a crear hasta 2020 1,5 millones de puestos de trabajo. Eso ha desaparecido. Hay que tener en cuenta que las primas a las renovables son una compensación que retribuye los costes ambientales, sociales y de suministro que el resto de fuentes no internalizan, siendo similares o inferiores a otras cuantiosas primas o incentivos que reciben las energías convencionales más allá de su retribución de mercado. Las renovables, además, bajan el precio mayorista de la electricidad. Para terminar, asimismo, las renovables son instrumentos necesarios para reducir las importaciones energéticas, especialmente en un país con una dependencia exterior del 80%, que son 85.000 millones de euros lo que gasta el Estado español en importar energías fósiles, cuando la media de la Unión Europea es del 50%. Por tanto, debería ser prioritario un cambio del modelo energético para protegernos del alza de los precios del petróleo y del gas. Con este conjunto de medidas que recoge la reforma energética no se impulsa la lucha contra el cambio climático desde el sector de la generación de electricidad, que en 2012 fue el que más contribuyó con prácticamente 1/4 del total de las emisiones de CO2, sino todo lo contrario. De hecho, el último informe del panel gubernamental sobre cambio climático de finales de septiembre confirma el aumento de las temperaturas y la reducción de precipitaciones. Y tenemos que tener claro que el Estado español será uno de los más afectados de Europa. Por tanto, retrasar la reducción de emisiones nos colocará en una situación mucho más difícil en un futuro muy próximo, pues se acordó en marzo de 2007 cumplir los siguientes 3 objetivos para el año 2020. Reducir en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Mejorar en un 20% la eficiencia energética y alcanzar el 20% de energía primaria de origen renovable. Por último, debemos resaltar que esta reforma cuenta con severas críticas, tanto de la Comisión Nacional de Energía como de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, y que la Comisión Europea ya ha manifestado su preocupación por la amenaza que supone la política eléctrica del Gobierno en el cumplimiento de estos compromisos. Eskerrik asko. Muchas gracias. Señor Cabrera, tiene su turno. Bueno, buenas tardes otra vez. El Real Decreto Ley 9 del 2013, publicado el 13 de julio en el BOE, se está tramitando en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Es un Real Decreto Ley sin consenso con las comunidades autónomas,
sin consenso con el sector de las energías, tanto convencionales como el de las energías renovables, e incluso sin consenso en el propio Partido Popular, que además no va a resolver el déficit de tarifa que dice el Gobierno del PP. Es necesario, en primer lugar, realizar una auditoría en el sector energético para conocer de dónde sale el déficit de tarifa y por qué España tiene la electricidad más cara de la Unión Europea. Con este Real Decreto Ley 9/2013, se consolida la inseguridad jurídica, por lo que nuestro país pierde la confianza de inversión en cualquier sector al cambiar las condiciones publicadas en el BOE. Este Real Decreto Ley genera miles de recursos jurídicos que se irán resolviendo con el paso de los años y, mientras tanto, es muy difícil de que se genere confianza e inversión para la generación de miles de puestos de trabajo, y más en Navarra, que hemos sido pioneros en las energías renovables. Desde que comenzó a gobernar el PP en enero del 2012, aprobó una moratoria solo para las energías renovables que impide el desarrollo de estas energías en nuestro país. Son varias comunidades las que le han ido solicitando al ministro Soria, a los hermanos Nadal, que retiren este Real Decreto Ley 9/2013 y que se abra un diálogo con todas las partes para alcanzar un consenso sobre uno de los pilares de impulso y desarrollo en nuestro país, como es la energía. La reforma normativa del sector eléctrico que tramita el Ministerio de Industria no solo ha abierto la guerra legal de las empresas del sector contra el Ejecutivo Central a través de arbitrajes internacionales, también está soliviantando a los gobiernos regionales, incluidos algunos del PP, que han iniciado un zafarrancho legal ante el Constitucional y a la ciudadanía como consumidores de energía. Algunas comunidades han interpuesto ya recursos de inconstitucionalidad, como Murcia y Navarra, que han sido admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional. Otras han iniciado los pasos previos antes de que el asunto acabe en el Tribunal Constitucional. En las últimas semanas, el BOE ha publicado un continuo goteo de anuncios sobre las actuaciones de las comunidades autónomas como Andalucía, Extremadura, Cataluña, Galicia, Baleares, para parar algunos aspectos de la reforma eléctrica. Esta se ha materializado en unas continuas nuevas normas de ley general del sector eléctrico que incluso la Comisión Nacional de la Energía, la CNE, la Comisión Nacional de la Competencia, la CNC, el Consejo de Estado y la Unión Europea se han posicionado con sus informes preceptivos en contra de este Real Decreto Ley 9/2013. Ayer, el 25 de noviembre de 2013, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Conductuales ha acordado suspender la contratación irregular que realizó el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético, IDAE, para aplicar parte de esta reforma energética que demuestra una vez más que viola la legislación de nuestro país y la Unión Europea. Ahora se da el paso para que los ayuntamientos de toda España presenten esta moción y se haga llegar al presidente Rajoy, al ministro Soria, a los hermanos Nadal, que son los que redactaron este Real Decreto Ley 9/2013, para que sea derogado, por lo que desde el PSN, desde el Grupo Municipal Socialista, apoyamos esta moción. Muchas gracias. Señora Ozcariz, es su turno. Buenas tardes a todos y a todas. Una vez más nos toca tratar en este foro a quién va a perjudicar esta ley. Y nosotros pensamos que, como siempre, a los de abajo, a los de a pie, a los pequeños empresarios, a los que tienen placas solares. Por todo ello, nosotros creemos y estamos a favor de esta moción. Queremos mostrar el rechazo a esta ley y emplazar al Gobierno al Gobierno de Navarra o al Gobierno central a que tome medidas, a que prime lo que es la energía renovable y que no ponga traba tras traba, porque así no nos lleva a ningún lado. Entonces, por todo esto voy a apoyar la moción y no me voy a extender más después de mis antecesores. Muchas gracias. Señor Larrasoña, cuando quiera. Gracias, buenas tardes. El proyecto de ley a que se refiere la moción está en fase de enmiendas en el Senado de España. Por tanto, esta moción habla algo que no tiene vigencia jurídica ninguna. El proyecto de ley tiene enmiendas introducidas por UPN que mejorarían la ley, pero que todavía no sabemos qué va a pasar con ellas. Además, una vez vista la ley en el Senado, tiene que pasar al Congreso, donde se puede seguir modificando de nuevo. El Pleno del Ayuntamiento de Tafalla, por mucho que se empeñe Bildu, no tiene competencias para hacer una ley. Para esto están las Cortes y el Parlamento de Navarra. El Gobierno de Navarra, visto que el Gobierno de España publicó la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, que gravaba con un 7% más a los productores fotovoltaicos, aprobó la Ley Foral reguladora del impuesto de la producción de energía eléctrica, que quitó en Navarra ese 7%.
Esto lo hizo el Gobierno de UPN en Navarra, porque el Gobierno de Navarra y en el Parlamento de Navarra sí son órganos que pueden hacer esto, y UPN por eso lo ha hecho. Con esto queremos decir que en Navarra UPN ha defendido y defenderá la fotovoltaica y todas las energías renovables, ya que UPN entiende que no son estas energías las que están haciendo insostenible el sistema. En UPN defendemos las renovables. En UPN, tanto en el Parlamento de Navarra como en las Cortes Generales, nos hemos posicionado siempre en contra de todos estos recortes al sistema eléctrico y a las renovables, y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros, como grupo municipal, llevamos años trabajando en la eficiencia energética y en los ahorros de agua, calefacción, etc. Pero no nos parece correcto que durante el periodo de enmiendas al proyecto de ley que permite hacerla mejor y corregirla hacia donde queremos, en lugar de hacerlo, nos posicionemos en contra. Nosotros, por lo menos, vamos a intentar cambiarlas en beneficio de los navarros y navarras y, por ende, de los tafalleses y tafallesas. Por todo ello, a pesar de que consideramos que no es el órgano competente, porque no tenemos el poder legislativo en este tipo de leyes, pero evidentemente nuestro grupo está en contra y, por lo tanto, votaremos a favor de la moción. Muchas gracias. No sé si se quiere intervenir en el primer turno de réplica. Señor Leralta, cuando quiera. Sí, es que recasco, muchas gracias. Hombre, Bildu no se empeña en hacer una ley en el ayuntamiento que vaya a modificar algo en el Estado. Bildu lo que quiere es, ha recibido una petición de una plataforma que está trabajando en ese sentido, y lo que hace es ponerla en común para que se opine y se dé nuestra opinión para que eso no llegue a su término. Porque una vez que está hecha la ley ya es muy difícil darle la vuelta. Entonces, mientras se está haciendo la ley, es importante no presionar, pero sí por lo menos en que los ayuntamientos se dé la opinión. Y bueno, y yo he encantado de que UPN y tanto UPN, IT y PSN y nosotros estemos a favor del tema, pero que quede constancia que Bildu no está empeñando en hacer una ley en el ayuntamiento, porque además no se puede. Bueno, simplemente eso. Muchas gracias, que recasco. Muchas gracias. Señor Larrasoaña, su turno de réplica. Sí, simplemente por contestar a Pedro. No digo que nos empeñes en hacer una ley, simplemente que se puede opinar perfectamente, pero donde realmente hay que hacer las cosas es donde realmente tienen el poder para hacer estas leyes, que es en el Congreso, en las Cortes y en el Parlamento de Navarra. Sí, pero los ciudadanos tenemos algo que decir, y si podemos apoyar incluso a las mociones que pueda presentar UPN, pues encantados. Pero hay que apoyar con palabras y con hechos, y los hechos se hacen allá. ¿Perdón? ¿Los hechos? Procedemos pues a la votación de esta moción. ¿Votos a favor de la misma? Muchas gracias. La siguiente moción, por tanto, saltando la anterior, sería la que presentamos todos los grupos políticos de este ayuntamiento y que va en contra de la violencia de género. Procedemos a la lectura y el primer turno de palabra pues tendrá la concejala señora Azcariz, que es la presidenta de la comisión. Se acuerda sensibilizar a la población tafallesa de la gravedad y persistencia de la violencia contra las mujeres, realizando cuantas acciones comunitarias sean necesarias para ello. Prevenir la violencia contra las mujeres desde y con la comunidad educativa, además de en los entornos familiar, laboral y social. Coordinar los recursos de atención a las víctimas dependientes de distintas administraciones con el objetivo de prestar un tratamiento integral y garantizar su seguridad. El señor Azcariz tiene la palabra. Bueno, no voy a leer la moción porque creo que la tenéis todos y todas aquí, y además es que son datos, son cifras que han salido en prensa escrita y en radio estos días en torno al 25 de noviembre. Sí que me parece más interesante decir que desde la Concejalía de Igualdad no solo se trabaja en la violencia de género el 25 de noviembre y sus antes o después, llevamos trabajando todo el año. Nos parece un tema primordial, principal, es en lo que se basa la Concejalía, y estamos trabajando y tenemos varios caminos abiertos. Por un lado, tenemos a la técnica de igualdad formándose continuamente y preocupada como está, como ha hecho la pregunta el señor Del Amo en su turno de pregunta. Parece ser que hasta ahora está el puesto de técnica de igualdad está concedido en este periodo,
se está trabajando con todas las técnicas de igualdad de todo el Gobierno de Navarra para trabajar a futuro. Tenemos la suerte de contar con una técnica y yo creo que tenemos que seguir por ese camino porque es principal tener una técnica de igualdad. Por otro lado, a pie de concejalía o de calle estamos trabajando con el tema que más nos preocupa, que es la juventud. Queremos llegar a ellos de la manera que mejor sabemos, por medio de talleres, por medio de cursos, proyectos ilusionantes que ellos se atreven a coger y que están trabajando, como es el caso en este momento de un calendario que llevan 3 meses más o menos trabajando en ello y que nos estamos implicando todo, me incluyo también a nosotros porque también formamos parte de ese proyecto. Estamos trabajando, creemos que es el futuro y en ellos está que esta lacra social desaparezca. Sabemos que es un camino muy largo, que nos queda mucho por recorrer, pero también creo que lo estamos haciendo y que se está trabajando fuerte y duro. De ello es la muestra que... ¿Qué ha pasado aquí? Se ha encendido de repente. Estamos trabajando el día a día, como bien os decía, a nivel de calle, y esto nos lo demuestra que hay personas que ahora, mujeres, se atreven a decir que son personas maltratadas, y eso es un gran paso porque es donde empieza el problema, ¿no? Nos decía una señora el otro día que ella era una mujer maltratada en la época de los 80 y los 90 y que aunque parece que ahora no se ha adelantado, sí que se ha adelantado porque ella cuando puso su primera denuncia todo lo que consiguió fue un arresto domiciliario y me decía, imagínate, con el maltratador en casa las 24 horas del día, con lo que yo descansaba cuando se iba. Con lo cual, con eso me quería dar a entender y me decía que siguiéramos luchando porque faltaba mucho, pero sí que se habían ido consiguiendo cosas. Entonces, yo quiero poner ese grano de esperanza, ¿no? Decir que sí, que se está trabajando, que somos conscientes de que nos queda muchísimo, pero estoy convencida de que esto se puede conseguir y que lo vamos a hacer. Y recalcar lo que pedía la moción, sensibilizar a la población, que de verdad que es un problema muy latente y es una lacra que la tenemos que quitar, como así lo vimos ayer en el acto de las 12 del mediodía, que congregó a un gran número de gente y todo el mundo apoyaba, ¿no?, que se siguiera trabajando. Prevenir la violencia desde todos los ámbitos, desde todos, desde los personales, desde la concejalía, desde la técnica, desde todos. Que sepan todas aquellas mujeres que están pasando en estos momentos por una situación tan dura, que no están solas, que tienen, por aquí pueden acudir, que tienen una técnico que las va a recibir y les va a encauzar. En cada situación es una manera para solucionar el problema y gracias este ayuntamiento tiene la manera para encauzar a esa víctima. Y por último, coordinar los recursos, porque eso es importante, que una mujer maltratada sepa en todo momento dónde acudir y quién le puede ayudar. Entonces, no me queda más que decir que estamos trabajando en ello y que lo vamos a seguir haciendo. Agradecer a toda la ciudadanía, a todos los tafalleses y tafallesas que con su presencia han ido a los actos que se han convocado desde distintas asociaciones, lo mismo desde el ayuntamiento como desde la asociación Gurindarra de mujeres, como de OIU Feminista, a todos los actos que se están haciendo en torno a este tema, que han acudido y que todavía quedan algunos por hacer esta semana, y yo desde aquí invito a todos y a todas a que acudáis a estos actos porque vuestra presencia en este problema es muy importante. Así que de antemano, muchas gracias a todos y a todas por haber participado en todos los actos que se han promovido. Gracias, nada más. Muchas gracias. Señora Alfaro, tiene la palabra. Eskerrik asko, arratsaldeon guztioi. Bueno, decir que sí, todo lo que ha dicho Ana está muy bien, pero hay datos que sí que son importantes, porque todos sabemos que la violencia machista sigue sacudiendo a todas las mujeres de todo tipo, de edad, etcétera, etcétera. Pero es importante destacar varios datos, que desde 2003 son más de 700 las mujeres víctimas mortales de violencia de género. En 10 años más de 700 mujeres, este año 45. Que también es importante y muy preocupante que los casos de adolescentes que sufren violencia de género han aumentado un 30%. Y me estoy refiriendo a adolescentes, chicas de 14 a 20 años, ha aumentado un 30%. Esto nos tiene que dar mucho que pensar. Y que por otro lado, el 35% de las mujeres de menores de 30 años ya han sufrido algún tipo de vejación o de agresión sexista.
Esto es muy importante, con todo lo que estemos trabajando y todo lo que hayamos avanzado, y que entiendo que tiene razón esa persona que te dijo que ella era víctima y que de los años 90 aquí se había avanzado mucho, entiendo que es verdad y que estamos trabajando, pero sí que entiendo por otro lado pues que también hay otro dato muy importante, que son las estadísticas de los procesos judiciales, que en 2012, por ejemplo, más del 45% de las denuncias se han retirado, o sea, se han archivado. Eso es importante. Y es importante decir que, claro, tenemos una ley integral contra la violencia de género de 2004, una ley fabulosa, que es la que nos ayudó a ir avanzando en todo eso, pero que a causa de la crisis, de los recortes, etcétera, etcétera, lo que estamos yendo es para atrás, porque con una ley integral fabulosa y con cada día menos recursos para llevarla a cabo, pues lo único que podemos hacer es lo que se está haciendo desde aquí, que agradecemos a la técnica de igualdad y a toda la ciudadanía, que es el hacer sociabilizar esa violencia. Pero es que nos están quitando los recursos para evitarla, para ayudar a que esas víctimas puedan salir de ese círculo vicioso. Y por otro lado, desde luego, denunciar tanto la actitud de este gobierno en cuanto a los recortes para la igualdad, como que se permitan las ediciones de libros como el de Cásate y sé sumisa, porque desde luego para nada ayudan a erradicar la violencia de género. Lo único que hacen es justificarla. Entonces nos parece una burla tanto los recortes que se están produciendo en igualdad, con los anuncios, como nos ha dicho nuestro compañero David hoy, también para las técnicas, o sea, esos recortes en igualdad son una burla. El hacer una ley para tenerla ahí escrita y de adornos, como tener un jardín sin flores. No tenemos nada. Simplemente salir la sociedad a la calle a decir y contabilizar las víctimas que hay cada año. Luchemos más porque la ley esa integral tan buena que tenemos se lleve a cabo y se lleve desde las instituciones también. Que se siga, que no se recorte más, que al contrario se ponga ahí todo el dinero que haga falta encima de la mesa, que hay otras muchas cosas para recortar. Votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Cabrero, su turno. Bueno, buenas tardes. Nuestro grupo municipal apostamos por seguir sensibilizando a la población tafallesa de la gravedad de la violencia de género. Queremos seguir trabajando para prevenir la violencia de género desde la comunidad educativa y desde aquí queremos mostrar nuestro mayor rechazo a todo tipo de violencia, especialmente a la que traemos hoy a debatir, especialmente a la violencia de género. Además, queremos agradecer a la Comisión por todo el trabajo realizado durante todo el año y especialmente por estas actividades que están realizando para el día del 25 de enero. Nada más, nuestro grupo votará a favor. Muchas gracias. Señora Esparza, su turno. Buenas tardes. La violencia de género no es un problema del ámbito privado, sino que afecta a la sociedad en general. El silencio y la resignación no son la respuesta. Nunca debe serlo, ni para las víctimas de malos tratos, ni para quienes convivimos con quien lo sufre, sean psíquicos o físicos. No podemos tolerarlo. No basta con lamentarse cuando una de estas muertes se convierte en protagonista de los medios de comunicación. Hemos de asumir una responsabilidad mucho mayor y no debemos callar, porque el mutismo y la pasividad nos convierten en cómplices. Desde UPN manifestamos nuestro más firme rechazo a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres y el compromiso para impulsar las acciones de prevención y asistencia a la víctima que sean necesarias, en coordinación con el Gobierno de Navarra. Que esta unidad que hoy representamos en Tafalla frente a la violencia sexista sea el estímulo que las mujeres necesitan para romper con la dura realidad con la que conviven día a día. Muchas gracias. Procedemos a la votación de este punto, de esta moción. ¿Votos a favor de la misma? Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Se levanta la sesión.